Hoy la atención nuevamente se centra en la toma de tierras. En Guernica, por un lado, después del desalojo que se dio esta mañana, donde la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió, se volvió la discusión acerca de la parte más ideológica de la toma de tierras y también de cómo proceder al desalojo en estos casos pedidos incluso por la justicia. ¿Cómo es la reacción dentro del ala más dura del kirchnerismo? ¿Qué es lo que sucede en esa interna? ¿Cuáles son las diferentes justificaciones? Lo iremos desandando a lo largo del programa. Y por otro lado, la trama de los Etcheverre, que venimos mencionando una y otra vez a lo largo de esta semana. La justicia se expidió a favor de los hermanos Etcheverre y los integrantes del grupo Artigas, del proyecto Artigas, tuvieron que salir y lo hicieron de forma armoniosa. No así Dolores Etcheverre, quien salió esposada por resistencia a la autoridad. Todo este panorama envuelto de la política también, porque si bien Luis Etcheverre en un principio criticó la presencia de algunos funcionarios del gobierno nacional, después se vio acompañado ayer por Miguel Ángel Pichetto y hoy por la propia Patricia Bullrich. Y acá la pregunta de cómo en las tomas, en un caso o en otro, siempre está envuelta la política, incluso cuando la que tiene que accionar es la justicia. Hola, no tengo voz. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar principalmente la toma de tierras, como veníamos mencionando en la venta. Los Etcheverre tuvieron el fallo que esperaban, Nicolás. Así es, Diana. Finalmente la justicia ordenó el desalojo, el urgente desalojo. Estamos hablando de los superiores, de la doctora Cartaño, superior, o sea, apelación, de los jueces de garantía, teniendo en cuenta que uno de los jueces de garantías nunca intervino, ¿no? Obviamente, porque estaba siendo subrogado por el juez Flores. La agrupación de Juan Grabois acató la orden, desalojaron a las 19 horas y hoy lo que todo lo que tiene que ver con la toma ya está agotado. Lo que puede llegar a aparecer a partir de ahora es otra denuncia penal, pero esta vez están evaluando los abogados de la familia Etcheverre junto con la familia Etcheverre que van a pasar esta noche dentro de la estancia cuál es el nivel de daños que se han generado. Ellos ya habían mostrado fotos de animales muertos por falta de alimentos, ya avisaron que hay algunas crías perdidas, con lo cual van a evaluar el nivel de daños que han tenido y no descartan denunciar penalmente a la agrupación la Artigas por los delitos de usurpación, daños, perjuicio y obviamente lucro cesante, pero eso ya es para el fuero civil. Bueno, habría que ver también si deciden hacerlo o no. Puede ser opcional, ¿no? Incluso. Es opcional. Lo que sí descartaron es actuar penalmente contra Dolores Etcheverre, lo cual es todo un tema porque eso lo tiene que decidir después la justicia. Porque si vos iniciás una denuncia, la justicia empieza a investigar. Y si en la investigación la justicia dice, bueno, pero esto, ¿quién lo habilitó? Ahí está el problema y el único freno que podría existir para que desistan de presentar una denuncia penal a la familia Etcheverre es no dañar penalmente a Dolores. Yo les venía mencionando en la venta cómo la política se metió en el entramado judicial y privado de la familia Etcheverre. En un principio con representantes del gobierno nacional y después también con la oposición yendo al lugar a apoyar a Luis Etcheverre, que es el exministro de Cambiemos. En este sentido también hace política Grabois en algún punto, siendo el líder, dando diferentes tweets con conceptos políticos y manifestándose en los medios de comunicación. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué piensa el gobierno de este accionar? Yo diría político también, más allá de representar a Dolores Etcheverre, de Juan Grabois. Sí, bueno, primero aclaremos que Juan Grabois integra una fuerza que integra el Frente de Todos. Sí. Y tiene dos diputados que le responden, que fueron electos por el Frente de Todos, que son Ofelia Fernández y Itaí Hackman. Recordemos esto, porque Grabois, si bien no es funcionario y no es legislador,
digamos, es cercano al gobierno, por supuesto. Bueno, ¿qué me decían hoy en el entorno del presidente? Que la verdad que lamentaban que toda esta situación se haya instalado la idea de que el gobierno estaba detrás de la toma, obviamente azuzada por los propios hermanos Echeverre, como diciendo que se estaban comiendo este garrón. Remarcaban que ningún funcionario nunca de peso apoyó o salió a hablar, digamos, a favor de esta toma. Y de alguna manera, bueno, lo que decían de Grabois es que si bien el presidente lo respeta intelectualmente, ¿no? Su honestidad intelectual, que cree realmente que es una persona que quiere defender a los pobres, ya lo están considerando como una suerte de salvavidas de plomos, ¿no? Una persona que los tira para abajo. Claro, no tiene cintura política y genera, la verdad, se pone a toda la opinión pública en contra. Fíjate que logró un consenso increíble entre dos extremos, como Miguel Ángel Pichetto y Eve de Bonafini, que lo criticaron por igual, ¿no? Incluso Eve de Bonafini dijo, no me gusta nada Grabois, y decía que era equivocada esa toma de tierras. Ahora, está bien, esto dicen desde el gobierno, pero la realidad es que tampoco nadie desde el gobierno salió, ¿no?, a decir concretamente, hasta hoy, no apoyamos las tomas, ¿no? Bueno, sí es interesante esto que estás evaluando, principalmente porque el gobierno se vio como un poco presionado por la opinión pública a empezar a mandar algunos funcionarios a hablar no del tema puntual, pero sí de cuál es la posición en cuanto a la propiedad privada en general y al respeto de la justicia. Bueno, hoy hizo declaraciones la vicejefa de gabinete, que se me fue el nombre. Cecilia Todesca. Cecilia Todesca, que fue muy retuiteado en las redes porque ella claramente dijo que estaba en contra y que el gobierno no apoyaba las tomas. Bueno, te contaba recién de Bonafini, Massa también salió con un comunicado diciendo que había que respetar el fallo de la justicia. Lo que pasa es que, claro, no habían hablado concretamente y además Santiago Cafiero había generado como cierta confusión cuando en el Congreso dijo que hasta que no haya una sentencia firme de la justicia no podía ser considerada una toma ilegal, con lo cual entre el silencio del gobierno y algunas funcionarias que en realidad son funcionarias menores, que no tienen un peso político como para decir que está el gobierno detrás, como Victoria Donda, como la ministra de las Mujeres, Gómez Alcorta, o esta funcionaria Gabriela, hoy estoy medio con los nombres, no, igualmente Gabriela Carminati. Más allá de los nombres, es muy interesante el análisis político que podemos llegar a hacer. Fíjate quiénes hablan: Sergio Massa y Cecilia Todesca, del grupo más cercano a Alberto Fernández. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Cuál es el debate de puertas para adentro del kirchnerismo más duro? Sí, en algún punto. Bueno, la Cámpora también estaba malhumorada con Grabois. De hecho, parte de las decisiones que se tomaron en la provincia de Buenos Aires de hacerle el desalojo compulsivo, que si querés ahora te cuento cómo fue, digamos, el trasfondo de eso, también tiene que ver con que se quieren despegar de Grabois, ¿no? Es como que Grabois pasó a ser como... No te digo una mala palabra, pero digamos, le soltaron la mano. Él marca una independencia política más allá del frente al que pertenece y eso muchas veces lo puede perjudicar. Sí, al pero gobierno. También hay algo que es muy concreto y que todos los políticos miran, que son las encuestas. Ajá. Y la realidad es que hay por lo menos dos encuestas que se realizaron en la provincia de Buenos Aires. Una hecha por Analía del Franco, que trabaja para el Instituto Patria, y la otra hecha por Reyes Filadoro, en la que arroja resultados sobre las tomas que la mayoría de los votantes del Frente de Todos rechazan, esto en la provincia de Buenos Aires, rechazan las tomas y las consideran ilegales. Incluso también otras dos encuestas de MUB y de Taquión, que se hicieron a nivel nacional, también remarcan que el mayor porcentaje de rechazo está dado por la gente de Cambiemos, el votante de Cambiemos, pero que gran parte de los votantes del Frente de Todos a nivel nacional también rechazan las tomas, con lo cual se estaba convirtiendo en un problema para el gobierno también de Axel Kicillof, ¿no? ¿Querés aportar algo, el clima... No, que me sorprende, todos esos datos que está tirando Gise de encuestas, me sorprende que hay algo que está prohibido por la Constitución, que es plebiscitar en materia penal, ¿no?
Y terminamos haciéndolo a nivel privado. Las encuestadoras terminan preguntándole a la gente sobre si un Pero es delito opinión está pública, bien o no no. es necesario. Sí, No, sí. pero que la opinión pública termine inclinando la balanza sobre si un delito es delito o no, habla de que falta un poquito de liderazgo político, ¿no? Como para tomar decisiones. Hay un Lo manejo hacen político que se Sí, hizo alrededor obviamente. de los Etxevere que sobrevoló todo el tiempo, de un lado y del otro, ¿no? Porque también en la oposición, teniendo en cuenta que ayer estuvo Miguel Ángel Pichetto y hoy Patricia Bullrich, dos pesos pesados prácticamente del gobierno de Cambiemos, también habla de una cuestión bastante política, siendo que habían dicho que, bueno, no querían que haya funcionarios allí. Habría que ver si Luis Etxevere no está también teniendo una carrera política en Entre Ríos. Sí, por supuesto que también los Etxevere. A ver, la hermana por el conflicto familiar no tomó la casa con 100 compañeros del secundario que le fueron a hacer el aguante, digamos. La hermana tomó la casa con una agrupación liderada por Juan Grabois, que tiene diputados que integran el Frente de Todos y que además propone una reforma agraria, ¿no? Entonces, ya eso tiene una connotación política. Si después se suman funcionarios, aunque sean de menor rango, que van a apoyar la toma, por supuesto que del otro lado también van a politizar. Y de hecho hasta la madre, Leonor, estuvo diciendo que esto era una movida del gobierno, Sí. que, bueno, etcétera, etcétera. Utilizaron políticamente a la hija, dijo. En relación a Pichetto y Patricia Bullrich, ahí también, fíjate que es el ala más dura, representan al ala más dura de Juntos por el Cambio, pero igual no tienen ningún cargo más que, digamos, ningún gobernador ni funcionario. Pero son símbolos políticos. Sí, es verdad. No tienen un peso de que haya un funcionario apoyando, por ejemplo, una toma, ¿no? Patricia Bullrich es la presidenta del PRO. No le pagamos el sueldo nosotros. Me Bueno, parece que una funcionaria a la que le pagamos el sueldo todos sí es como más complicado, ¿no? Bueno, en este sentido, hablando de la política, también el gobierno se vio involucrado en algún punto en tratar, como decíamos recién con Giselle, de hablar sobre cuál es la posición que tienen con respecto a la toma de tierras, porque en la provincia de Buenos Aires, más que nada en Guernica, también se dio un desalojo con determinadas cuestiones que puso en el ojo de la tormenta el análisis de cuál es la posición del gobierno con respecto a esto, siendo que el gobierno de Axel Kicillof, de la mano de Sergio Berni, es quien fue a ejecutar el desalojo que pedido por la justicia. No quiero dejar de decir esto, ¿no? Porque la justicia es la que pide, por favor, a los, corregime Nicolás si me equivoco, pero No, es la que totalmente. pide De hecho, a los agentes de seguridad o a la entidad de seguridad que ejecute un desalojo. No De es hecho, una decisión trascendió- ni de Kicillof ni de Berni. Trascendió a modo de triunfo, o sea, no hay otra forma de interpretarlo como un triunfo de los fiscales. Se sacaron una selfie con el desalojo atrás, los 3 fiscales, y la difundieron. O sea, estaban celebrando que se impuso la posición de ellos. Fue muy criticada esa foto. Lo que ¿no? pasa Tremendamente es que criticada. también el gobierno de Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner, también ideológicamente siempre estuvo en contra de la represión. Un desalojo de esta magnitud lo enfrenta a también muchos dilemas internos con respecto a esta posición. Pero más allá de todo, veamos lo que sucede en Guernica después de 100 días de negociaciones que se van dando en terrenos que pertenecían a otras personas. ¿A quiénes pertenecían, Facu? Claro, porque en el caso de los Etxevere tenemos muy visible quiénes son los propietarios del campo usurpado. En el caso de Guernica tienen más bajo perfil, son 2 predios de 350 hectáreas, para que la gente dimensione, estamos hablando de que cada predio es 2 veces el tamaño que tiene, por ejemplo, los bosques de Palermo, lo que sería el Parque 3 de Febrero, y ambas sociedades tienen un fin inmobiliario, obviamente, una de las cuales incluso ya había desarrollado un inicio de un barrio cerrado vinculado al club de rugby San Cirano, y el otro, que si bien no estuvo ocupado el otro predio de 350 hectáreas, también fue uno de los denunciantes de esta toma que hoy muy temprano se terminó desalojando. Blanca Cantero es intendenta de Presidente Perón. Intendenta, buenas noches y gracias por atendernos. Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿cuál es la situación actualmente ahora? ¿Cuántos efectivos de seguridad están necesitando para mantener el orden? Siendo que se había pedido, o se había dicho, había trascendido, de que pensaban volver a ocupar las tierras esta noche. No, hay efectivos en el lugar, en este momento. Bueno, el día no terminó solamente con la toma, sino que también hubo movilización en la ruta, cortaron Sí. la ruta, después fueron al municipio también a protestar y estuvieron muchas horas. Bueno, todas esas cosas pasaron durante el día. Bueno, ahora está más calma la noche, bueno,
corte de ruta terminó, el corte de ruta terminó y bueno, de frente de la municipalidad quedó un grupito muy chiquito en este momento, pero bueno, uno está atento a todo. ¿Y usted cree que pueden llegar a volver a darse la ocupación de tierras? Mire, la verdad es que yo creo que no. En realidad, yo creo que el Ministerio demostró, la interministerial que participó, demostró que pudo llegar a casi todas las familias que realmente tenían algún problema habitacional y en este momento esas familias saben que estamos trabajando en Presidente Perón para futuro poder tener lotes con con servicios básicos, pero para la población en general, no estamos hablando en particular para los que estuvieron en la toma, para la población en general que quiera tener un lote y que lo pueda pagar con facilidades. Esa es la idea, es trabajar en lo estructural hacia futuro y hoy justamente seguimos trabajando a la tarde con la gente de la provincia en esas posibilidades. Me comunican que en declaraciones recientes, Sergio Berni está afirmando que quienes se resistían al desalojo no eran personas del lugar. Y, bueno, y no tenían problemas habitacionales, ¿eso se corroboró? Y seguramente que sí, porque cuando los dispersaron se fueron todos. Intendenta, le hago una consulta. ¿Qué tal? Mire, Buenas noches. le comento algo, ¿no? De acuerdo Sí. a lo que me preguntaba esta chica. Después de la toma hubo unas 20 familias que nosotros teníamos lugares preparados por la provincia para poder albergarlas. Y a la tarde esas familias por su propia voluntad se fueron de los lugares de albergue diciendo, bueno, me voy a la casa de mi mamá o de mi tía o no sé de quién y se retiraron. Intendenta, buenas noches. Nicolás Luca los saluda. La última vez que la entrevistamos en este programa, usted había dicho que tenía por lo menos corroborado que ninguna de las familias que estaban intrusando esos terrenos eran personas en situación de calle de Presidente Perón. O sea que usted... Lo que yo dije y lo sostengo. No, obviamente. Por eso le quería preguntar... Porque, bueno, pasa que en este momento los predios que preparamos supuestamente para las familias que estaban en situación de calle hoy no están, no hay ninguno en ningún albergue. Antes de la toma, como lo dijo el fiscal, porque el fiscal tiene sus oficinas frente al municipio y es un hombre que está permanentemente acá en el distrito, como lo dijo el fiscal y lo que yo dije también, antes de la toma no había gente en situación de calle. Sí, lo que había era gente que a lo mejor estaba viviendo con sus padres o sus familiares y a lo mejor en un mismo terreno hay 2 o 3 familias. Eso sí sucede acá y sucede creo que en el resto de la provincia de Buenos Aires y principalmente en el conurbano bonaerense. No, por eso y había familias que no eran de acá también. Por eso le quería preguntar por si, habiendo visto todos en imágenes y en filmaciones banderas de distintas agrupaciones políticas, si usted considera que hubo alguna motivación política que quisiera dañar al Frente Renovador que integra el Frente de Todos. Sí, yo creo que sí. O sea, además está decir que bueno, que hubo organizaciones a último momento que no querían aceptar ningún tipo de posibilidades. Es mucho, la gente que se retiró de ahí, mucha expresó que se retiró a escondidas, porque, bueno, la idea de estos grupos era decirle a la gente, no, tienen que quedarse acá, tienen que quedarse acá. Bueno, la gente puso en la balanza la posibilidad que le dio la provincia en su momento y tomó esa posibilidad. Y después quedaron algunos resistiendo, pero bueno, creo yo que muy identificados a lo mejor con los partidos de izquierda que quedaron en el lugar. Giselle. Sí, intendenta Giselle Rumo la saluda. Ahora, ¿está conforme con cómo se realizó el desalojo, cómo lo realizó las fuerzas policiales? Porque generó una interna dentro del Frente de Todos, ¿no? Hubo críticas de, por ejemplo, una diputada alineada con Grabois, Ofelia Fernández, de Mariotto y de muchas personas que, en general, el kirchnerismo siempre se ha mostrado en contra de la represión policial. ¿Cree que esto va a generar una interna?
¿Usted cómo la vio? Bueno, yo no lo siento así, pero no quiere decir que lo que yo no sienta pase así como yo lo siento. Yo creo que fueron meses difíciles para mí como intendenta. Tener esa toma en el municipio es algo ilegal, y esos predios tenían propietarios que justamente son los que reclamaron ante la justicia, porque yo no lo podía denunciar porque no eran terrenos fiscales municipales, sino que eran terrenos que tenían propietarios. Ante esa situación, el juez en su momento actuó como tenía que actuar. Después hubo reclamos de parte de las distintas agrupaciones sociales que elevaron esto a la Cámara. Después la Cámara confirmó el desalojo, y el Ministerio, con el criterio de que sea un desalojo en paz, digamos, en paz en el sentido de que sea que se le propusiera a la gente otro tipo de solución. El Ministerio estuvo trabajando codo a codo con el municipio, haciéndose cargo, los ministros permanentemente a escasos 50 metros de la municipalidad, trabajando todos los ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio que tiene la atención de los menores, el Ministerio de Desarrollo Social. El ministro de Desarrollo Social estaba todos los días acá tratando de llegar a cada una de las personas, tarea que fue difícil porque en muchas oportunidades no pudieron entrar al predio a pensar como correspondía, no podían hacerle llegar estas noticias a la gente que estaba ahí y no salía, porque justamente se le pedían las fuerzas políticas que estaban ahí adentro. Entonces me parece que ¿quiénes son las fuerzas políticas, intendenta? ¿Las puede detallar ustedes? ¿O cuáles son los nombres de las personas que no los dejaban? No, los nombres de las personas no los tengo porque por supuesto no se identifican, pero yo creo que ustedes vieron en cada movilización el Polo Obrero era uno de los que estaba ahí, y que bueno, que es el que más se resistía a cualquier tipo de solución que le pudieran dar, porque primero había una solución inmediata, que era acudir a cada uno de los hogares, sea personas que vivían en Presidente Perón o sean personas que no vivían en Presidente Perón, porque también estuvo la ayuda de los intendentes del conurbano bonaerense que tenían familias acá, y que ellos también se pusieron al frente mandando sus equipos y hablando con cada uno de los vecinos y tratando de cada uno llevarlo al distrito de donde era la gente y darle la oportunidad de escucharlos y solucionarle en parte el problema que tenían. Y después también hubo una propuesta a más largo plazo, que era seguir trabajando en todos los distritos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener un lote con servicios. O sea, más que eso no se podía hacer. Y sin embargo hubo gente que no lo quiso aceptar. Facu. Sí, O sea, movimientos sociales que no lo quisieron aceptar, mejor dicho. Cantero, de cara a futuro, digamos, ¿desde la Intendencia tiene herramientas para atender la demanda y el déficit habitacional, o siempre queda a merced de las políticas del gobernador o el Estado Nacional? A ver, los municipios trabajan juntos con la gobernación siempre, permanentemente. Por supuesto, en una situación como esta, los municipios chicos como Presidente Perón, con presupuestos muy acotados, tengamos en cuenta que estamos en el medio de una pandemia, donde mucha gente por distintos problemas económicos, la verdad, no está pagando los impuestos como corresponde, entonces eso hace que el presupuesto sea más chico de lo que era antes. Ante esa situación, por supuesto, uno necesita el apoyo de la provincia, y el gobernador creo que lo dijo muy claramente, de ponerse a trabajar en la posibilidad de que aquella persona que quiera vender un predio, tener la oportunidad después de urbanizar ese predio y ir dándoselo a los distintos vecinos de las distintas localidades que puedan tener esa situación habitacional, o sea, de estar viviendo hacinados. Gracias a Dios, como le vuelvo a decir, antes de la toma no había gente en la calle. Es como que de repente aparecieron todos, pero bueno, yo creo que se le fue encontrando una solución paliativa en la urgencia, y después quedará
seguir trabajando, que hoy lo seguimos haciendo, tratando de, como ya le digo, de tener la oportunidad de urbanizar algunos lugares más para que puedan acoger a toda la gente que hoy no puede pagar un alquiler y no puede comprar tampoco al contado o en 6 o 10 cuotas un terreno como lo pide un privado. Entonces ahí está la mano del Estado provincial, junto con el trabajo del municipio, para ir encontrando las soluciones. Es un trabajo de todos. Intendente, ayer se anunció un subsidio para personas con problemas habitacionales. ¿Cómo lo fueron tomando cada una de las personas que estaban allí, que sí lo aceptaron, y cuál era la parte de negociación que no aceptaban las personas que querían resistir? Las personas que querían resistir querían tierra por tierra ahora, y eso no era posible porque justamente estamos en busca de tierra y el Estado provincial tiene el fuerte compromiso de comprar y urbanizar, pero eso no se hace de un día para otro. Para eso mínimamente uno necesita mínimamente 4 o 5 meses. Después, con respecto a las personas, hasta donde yo vi, las personas que eran del presidente Perón y que a lo mejor tenían un problema de hacinamiento, lo que hizo el ministerio es otorgarle alguna cantidad de materiales para que pudieran hacer a lo mejor una pieza más y no estar tan hacinados como antes. Por eso es una solución paliativa. Y en algunos casos donde no tenían directamente la posibilidad de tener una casa porque estaban alquilando, se quedaron sin trabajo y no tenían ningún recurso, también buscaron otra alternativa que era poder sostenerle por un tiempito un alquiler. Intendenta Cantero, gracias por atendernos. No, por favor. Que tenga buenas hasta noches. luego. Buenas noches. Veníamos analizando recién con la mesa cómo la política entra en cada una de las tomas, ¿no? Por un lado, la de Guernica y la discusión ideológica con respecto al desalojo que se da, y también en la trama de los Echeverre con representaciones de un lado y del otro apoyando a diferentes sectores de esa cuestión tan privada. Vamos a analizar todo con Ricardo Rubier, que es analista político. Ricardo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, Ricardo, ¿por qué la política está dando vueltas en entramados que son judiciales? Bueno, en primer lugar, estos problemas, podemos agregar el caso Vicentín y demás, tienen un denominador común, que es el tema de la propiedad privada. La propiedad privada no es solamente hoy, digamos, tiene rango constitucional, no solamente es un derecho, sino que es uno de los ejes culturales de la civilización de Occidente, nada menos. Quiere decir que alrededor de ella, de la propiedad privada, se ordena la producción de un país, la creación y acumulación de riqueza, y también el orden del Estado, el orden jurídico, político, en el cual este pasa a ser un derecho fundamental. En el caso que estamos analizando, se entran en colisión dos derechos. Uno, el derecho a la propiedad privada, y otro es el derecho a la vivienda, que también consagra nuestra Constitución. Lo cual hace que el problema no sea tan simple de resolver. Si usted, hipotéticamente, a alguien que usurpa un territorio que es propiedad privada, usted dice, bueno, hay un orden del juez, interviene un juez y se lo desaloja. Bueno, no es tan sencillo, porque si usted lo desaloja, sigue teniendo un problema sin solución, que es el derecho a la vivienda. Claro. Por lo tanto, entran en colisión dos derechos, lo cual trae problemas y posiciones ideológicas y políticas alrededor de esta cuestión. Están los que, digamos, ponen todo el acento en la propiedad privada, y están aquellos que tienen un compromiso social, como los movimientos sociales, sectores de la iglesia, políticos y demás, que plantean el reclamo por una distribución más justa, Claro. por luchar contra la desigualdad, y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Facu.
Sí, Rubier, estas resoluciones judiciales del día de hoy pueden tener algo que ver o algún nexo con el pedido de la expresidenta y hoy vicepresidenta de un acuerdo social en la carta que publicó esta semana. No, me parece que en todo caso es un elemento más. Me parece que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace el planteo de la carta con un sentido más general. Me parece que observa la situación económica, ella acentúa la cuestión del problema del bimonetarismo y en una consideración general sobre el estado de la economía es que plantea la necesidad de un acuerdo económico y social. Por otro lado, le recuerdo que ese planteo es un planteo que ha sido parte de las campañas electorales, de las últimas y las anteriores. O siempre está alrededor nuestro, rondando, alrededor de la política argentina, rondando la posibilidad de un pacto, un acuerdo político, económico y social. No sé a esta altura, porque está tan prometido, que no sé a esta altura si se va a cumplir o no. Claro. Lo que sí creo es que hay una base casi mágica de pensar que esa puede ser una solución para el país. Sí, Nico. Rubier, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Dentro de los planteos que hizo Cristina para un acuerdo, por lo menos en su carta, hablaba del problema del bimonetarismo en Argentina y dejaba que había, o sea, planteaba que se tenía que, para poder solucionarlo, no se podía solucionar si no se reunían y llegaban a un acuerdo los sectores mediáticos, empresarios, políticos, etcétera. Pero la realidad es que la emisión es del Banco Central, las políticas fiscales es de la AFIP. ¿No es una cuestión que podrían resolverse sin necesidad de un acuerdo? O sea, ¿son herramientas que tiene el oficialismo para resolver sin necesidad de un acuerdo de la oposición? Yo no conozco el procedimiento intelectual o mental por el cual Cristina Fernández de Kirchner llega a esa conclusión. Lo que sí le puedo decir desde mi punto de vista es que la situación, como usted sabe, la situación económica del país es grave. La fuerte dependencia que nosotros vamos a confirmar respecto a un organismo como el Fondo Monetario Internacional, en dependencia me refiero a la necesidad que vamos a tener de fondos, en definitiva, para volverle a pagar a ellos la deuda. Toda esa situación lleva a pensar que es necesario una fortaleza política que la expresidenta evidentemente no observa en la situación actual, lo cual es bastante razonable en términos de que hay una desagregación. No nos olvidemos que el gobierno es una coalición y que la oposición es otra coalición. Y esas dos coaliciones, la que gobierna es de constitución reciente, de poco tiempo, muestra diferencias internas, opiniones diferentes respecto de la crisis, formas de solución. E indudablemente cuando usted ve el panorama político de una oposición que también está dividida entre el macrismo y no macrismo y demás, entonces es lógico que uno se plantee una solución por arriba. Pero, Rubier, o sea, construir un paraguas para que poder resolver los problemas. Discúlpeme, no, pero el que gana no pide gancho. ¿No es una muestra de debilidad del gobierno llamar a un acuerdo a la oposición en este momento? No me parece una situación de debilidad. Me parece que al contrario, yo le digo con toda inmodestia de mi parte, y no soy el único, que muchos el 11 de diciembre del año pasado pensábamos seriamente en la necesidad de un acuerdo económico-social de los distintos sectores políticos y de la producción. Sí, Giselle. ¿Qué tal, Rubier? Giselle Romo lo saluda.
Ahora, se instaló la idea de que, vuelvo al tema de las tomas, de que detrás de Grabois estaba el gobierno. Un poco porque lo asusó la idea los Etxebere, y también porque Grabois integra el Frente de Todos, tiene 2 diputados que ganaron por el Frente de Todos, con lo cual es parte de alguna forma del gobierno. ¿No le falta al presidente salir a ser más enfático en esto de que no está de acuerdo con las tomas? Digo, el problema por ser equilibrado siempre y no generar internas dentro de la alianza, ¿no termina hacia afuera quedando como un presidente que no termina de tomar las riendas? Me da la impresión que el presidente ha dejado en manos de la justicia la resolución de este problema y tratando de no intervenir desde el Poder Ejecutivo, opinando o tomando posición. Repito lo que decía al principio, acá hay 2 derechos en colisión. No es solamente la propiedad privada lo que está en cuestión, está también todo el efecto que produce la pandemia encadenada con la cuarentena, encadenada con la recesión, etcétera, etcétera, que nos llevó a una situación social muy delicada. Eso está claro, y por lo pero en tanto, todo caso la responsabilidad es del Estado y de los gobiernos, no del dueño de la propiedad, digamos, ¿no? Por supuesto que hay gente con necesidad y es consecuencia de la falta de políticas por parte del Estado, no solo habitacional, sino de trabajo y de un montón de cosas desde hace años. Pero yo por eso le preguntaba si esta cosa que se le exige al gobierno de ser más enfático para saber si está a favor, porque es como que no queda claro si está a favor de las tomas o no está a favor de las tomas. Bueno, hoy quedó claro con el desalojo de parte de Kicillof, pero todos estos días, ¿eso no genera la incertidumbre del día a día que hace que, por ejemplo, el dólar blue crezca? mire, sí, puede ser que los tiempos presidenciales por ahí requieran de otro ritmo del que tienen. No lo sé, no podría opinar, a lo mejor usted tiene razón. Lo que yo digo en términos institucionales, que me parece lo más importante destacar, es que el tema no es resuelto por el Poder Ejecutivo, el tema es resuelto por el Poder Judicial como corresponde, y me parece bien. Yo hubiera hecho lo mismo, el presidente, en el lugar del presidente, no intervenir con mi opinión, porque parecería, tema que usted sabe que es un tema común a la política argentina, que muchos creen que la política está empujando a los jueces hacia tomar determinadas posiciones o demorar determinadas causas o acelerar otras causas. Me parece que el presidente ha tomado una posición prudente, de mucha prudencia, para respecto a esta cuestión. En ningún momento el presidente dijo que estaba de acuerdo con las tomas, de ninguna manera. Eso hubiera sido una contradicción con nuestro sistema jurídico. Rubier, quiero aprovechar que está analizando con nosotros cuestiones generales. Usted hablaba de posiciones políticas y me pregunto a usted qué le parece la posición política de Elisa Carrió de las últimas horas, que sale a un llamado para finalmente tratar de dar los votos necesarios para que Rafecas pueda ser el jefe de los fiscales o el procurador de la Nación. Por otro lado, sale a elaborar una especie de hipótesis de que es necesario apoyar al presidente Alberto Fernández porque el golpe lo tiene de adentro por parte de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a la vez dice que Macri ya fue. ¿Cuál es el rol de Lilita en todo este marco? ¿Cómo ve aspectado todas estas interferencias que está teniendo en la opinión pública? Mire, Lilita Carrió siempre ha funcionado de una misma manera. No dudo de su formación intelectual de orden liberal, profunda, digamos, con raigambre, con estudio, con capacidad. Pero en el terreno político yo creo que ella trabaja como si fuera un cuadro inorgánico de la oposición al gobierno. En realidad, como es un cuadro inorgánico, Grabois también lo es, del otro lado, también lo es, Ajá. Tiene la libertad, o se da la libertad de criticar a los propios. O sea, que Carrió juega su propio juego, es muy individualista en eso,
y le cuesta mucho jugar en grupo o compartir una actividad política, sino que más bien juega su propia individualidad. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, cada uno lo juzga. Para aquel que le gusta el trabajo en equipo, Carrió no es lo ideal. Y para aquel que quiere buscar y encontrar un cuadro político fuerte, provocador, bueno, ahí está Carrió haciendo su juego. Bueno, no me voy a olvidar que dijo Carrió por un lado y Grabois por el otro, ¿no? Esta especie de lo que mencionábamos recién en la mesa, un cinturón de plomo que tira para abajo a cada uno de los espacios políticos. Mire, depende de las circunstancias. Grabois es otro cuadro inorgánico, en este caso del kirchnerismo, y los cuadros inorgánicos pueden jugar a favor o en contra. La política supone el manejo de los recursos orgánicos y también a veces inorgánicos. Hay que ver cómo se juega en cada momento y en cada lugar, pero no tengo duda de que Grabois es un cuadro inorgánico del kirchnerismo, como Carrió es un cuadro inorgánico de la centro-derecha de Argentina. Rubier, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Al contrario, buenas noches, que le vaya muy bien. No quiero irme al corte antes de darle un desafío a la mesa. Cuando van de compras, ¿se fijan en las etiquetas o no se fijan en las etiquetas? ¿Qué productos tiene? ¿Cuánta composición? ¿Quién los fabrica? Es lo que Él ve quién los fabrica. etiquetas. Yo El me precio fijo... ¿Bajas en calorías, alimentos. grasas, algo? En alimentos sí, obviamente. Me fijo grasas saturadas y calorías. Lo que pasa es que no creo demasiado en lo que dicen las etiquetas. Trato de ir probando o que alguien me lo recomiende y Pero ver, no pero son la textos realidad- bíblicos, o sea, son... Por eso, No, entonces, bueno. No. Bueno, Pero- uno en realidad es interesante lo que trae Gise, porque debería de confiar lo que dice. Supuestamente está reglamentado y está fiscalizado. Yo tengo una teoría que uno va, compra los alimentos y no estudia exactamente qué son porque tampoco nos lo muestran. No tenemos la cultura de ir observando y de saber nutricionalmente cuáles son los requerimientos que tenemos. Nos vamos a dedicar a esto porque hay un proyecto en el Congreso de la Nación que se está tratando en este momento acerca de las etiquetas y cuál es el material o la información que tienen que tener en el frente, bien visible. Ya venimos.